Nacional del Trabajo y posteriormente de UNICEF para darnos algo de contexto y después tendremos un panel empresarial, pero vamos a empezar con la primera ponencia. Les presento a Olga Orozco. Ella es coordinadora regional de la OIT y del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe. Olga nos compartirá el panorama del empleo en la región en este momento, los impactos que está teniendo el COVID-19 y recomendaciones para empleadores. Gracias, Olga. Adelante. Gracias. Buenos días. Adelante, te escuchamos. Sí, buenos días. No puedo verlos, pero ok. Desde la OIT les mando un saludo desde la oficina regional en Lima, Perú. La OIT desafortunadamente nos va a dar hoy unas noticias que no son muy buenas. La oficina va a publicar en más o menos 2 horas las nuevas cifras referentes a la crisis. Estas cifras dicen que se prevé un deterioro de más del 10% en el empleo. Esto es equivalente a 305 millones de empleos perdidos alrededor del mundo. Según la previsión anterior, que había salido hace más o menos 3 semanas, el descenso sería de 195 millones de empleos a tiempo completo, pero con la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento, esta cifra será revisada hoy a 305 millones de empleos perdidos. En lo que respecta a la región, se indica que una pérdida de horas de trabajo equivalente a más del 12% será lo que vamos a ver en el segundo trimestre y que esto es equivalente más o menos a 30 millones de empleos perdidos. Entre otros datos, el reporte mostrará una sobrerepresentación de las mujeres en los sectores de alto riesgo y una situación crítica que afrontan más de 436 millones de empresas alrededor del mundo que debido a la interrupción de sus actividades se verán o se están viendo afectadas. Esas empresas están principalmente en los sectores del comercio, la manufactura, los servicios de alojamiento y comida y el sector inmobiliario. Lo que nos confirma esto es que hay una necesidad urgente de medidas políticas por parte de los gobiernos, que de hecho ya están tomando, pero en algunos casos no son suficientes, y también de acción por parte de las empresas para, por un lado, reactivar la economía y el empleo, pero por otro también proteger a millones de trabajadores para quienes la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de techo y de futuro para ellos y para sus hijos e hijas. En este marco, siguiente por favor, me permito mencionar el proyecto de la Unión Europea, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, ya que es de suma importancia que el respeto por los derechos humanos, laborales y de la infancia y las consideraciones en las cuestiones de género, la protección del medio ambiente y la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción estén plenamente integradas tanto en las respuestas inmediatas de los gobiernos y de las empresas, así como en las respuestas a largo plazo que deben fomentar al final que haya empresas sostenibles y una conducta empresarial responsable. Siguiente. Ahora sí nos queremos concentrar un poco en cómo afecta todo esto al trabajador como individuo. Entonces, hay múltiples retos que propone esta crisis, más allá de lo obvio que es evidentemente la crisis sanitaria y para muchos la falta de trabajo. Pero entre otras, para los que están trabajando, hay una necesidad de la flexibilidad en los horarios de trabajo. Estoy segura de que muchos de ustedes ahorita están balanceando un trabajo desde casa, pero también el cuidado de sus familias, el cocinar, el limpiar, el lavar, el cuidar a sus hijos y ayudarlos en sus estudios mientras están en casa tratando de trabajar. Todo esto es un reto que tiene como incidencia problemas en el cuidado infantil, el complejo tema de la salud y la seguridad y la higiene. Yo creo que ninguno de nosotros nunca había tenido que limpiar las cajas que venían del supermercado una por una. Todo esto requiere tiempo, cuidado y se convierte todo en un estrés que está generado no solo por esta situación de sanidad y la situación económica, sino también a veces influenciado por temas como la violencia intrafamiliar, que sabemos que vienen en aumento por el confinamiento. También hay temas que están relacionados con la discriminación por género o por responsabilidades familiares.
Estos retos no son solo retos del individuo como trabajador, estos retos se traducen en retos para las empresas que requieren continuar sus procesos de producción y adaptar la fuerza laboral a una nueva circunstancia. Este reto lo tenemos que sacar adelante todos juntos. Siguiente. Para esto vamos a mencionar algunas herramientas que pueden ser de utilidad para las empresas. Una de estas es el Observatorio COVID de la OIT, el cual es una base de datos donde la OIT ha recogido y resumido todas las medidas que han tomado los gobiernos de todos los países que están asociados a la Organización Internacional del Trabajo, las medidas que han tomado las asociaciones de empleadores, los sindicatos, para mitigar la pandemia. Allí encuentran ustedes medidas fiscales, de salubridad, y esta puede servir para informarse de manera resumida sobre lo que está pasando en su país, pero también para tomar alguna inspiración de otros países y lo que ellos están haciendo. Siguiente. Entonces, escogí algunos ejemplos en la región que tienen que ver con la protección de la familia. Como ven, en la mayoría de los ejemplos lo que hay son subsidios por bonos a hijos menores, lo cual está bien. Lo que no encontré en la región fue ejemplos donde hubiera una atención a el problema del servicio de cuidado infantil, que por ejemplo sí encontré en países como Portugal e Italia. En Portugal, el costo por la suspensión de clases y lo que eso implica para el trabajador en tener que pagar a alguien para que cuide a sus hijos está considerado y está siendo cubierto parte por el empleador, pero también parte por el Seguro Social. Porque recordemos que no solamente es malo no tener empleo, sino que también es igualmente malo el tener un empleo, pero no poder ir a trabajar porque no hay con quién dejar a los chicos de manera segura. Siguiente. Voy a mencionar un par de herramientas más. Una es el kit de protección de la maternidad, que es un trabajo de la OIT y UNICEF. Y también quisiera mencionar esta herramienta del International Finance Corporation, que expone los beneficios de aportar al cuidado infantil en las empresas. Yo pienso que es muy importante y que va a ser muy interesante de ahora en adelante para las empresas considerar esto, ya que seguramente colegios, escuelas van a estar cerrados por bastante tiempo. El último documento es sobre las políticas favorables a las familias y las buenas prácticas en el trabajo en el contexto de coronavirus. Este es un trabajo que hemos desarrollado con UNICEF, ONU Mujeres y la OIT, y del cual mi colega Yannick les va a hablar más adelante. Yo lo dejo ahí por ahora y le doy paso nuevamente a Romeo. Muchas gracias, Olga. Los que no escucharon la introducción, bienvenidos a todos. Seguimos en este webinar sobre teletrabajo, adaptación al lugar de trabajo y cómo proteger padres y madres de familia durante esta crisis. Mil gracias, Olga, por darnos este panorama. Ahora, y como mencioné también, van a salir algunas encuestas en su pantalla. Muchas gracias por contestarles. Les compartiremos los resultados de estos mini censos que estamos haciendo. Les quiero presentar ahora a Yannick Dussart. Yannick es el punto focal regional de desarrollo infantil temprano en la oficina regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. En UNICEF trabajamos en 33 países de la región y territorios con 24 oficinas de país. Yannick nos va a compartir un poco más sobre la situación particular que enfrentan niños, niñas y adolescentes y sus familias en este momento de esta crisis y qué recomendaciones podemos hacer para las familias. Yannick, buenos días y adelante. Muchas gracias, Roma. Espero que me puedan escuchar bien. Buenos días a todo el mundo. En esta presentación, como lo ha dicho Roma, hablaremos de un poco más de los retos a los que se enfrentan los padres y los niños en el contexto de la crisis del COVID-19 y de lo que pueden hacer los empleadores para ayudarles. Siguiente. Para empezar, es importante definir un poco cuáles son estos retos y se tiene que considerar unos puntos importantes. Primero, se tiene que tener en vista de que debido a las restricciones de viajes, de movimiento y las medidas de contención, los padres, madres y los cuidadores directos se han convertido en la primera línea, la que es la única responsable de la protección, salud, bienestar y educación de los niños y niñas. El segundo punto es que las familias y los niños están experimentando desafíos y riesgos sin precedentes. Y ya sabemos una crisis sanitaria mayor, pero también económica y social, y cada familia atraviesa un periodo de incertidumbre
y de máximo estrés como resultado de esta situación. Tercero, es importante entender que el impacto es particularmente importante para los niños, quienes están privados de educación, de una parte importante de sus interacciones sociales, de sus rutinas, de las varias experiencias que son tan importantes para su desarrollo. Y para los pequeños niños y niñas es aún más importante, ya que la ventana para la parte más crucial de su desarrollo y del desarrollo de su cerebro es estrecha. Y la duración de la crisis puede así producir efectos persistentes en el desarrollo de los niños pequeños. Por fin se debe considerar que hay un riesgo mayor, como lo ha dicho Olga, que de violencia por los niños, por culpa de los altos niveles de estrés, pero también debido a la indisponibilidad de los servicios habituales, como las escuelas, los doctores, y que dejan a los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar aislados y sin opciones de protección. Y en muchos países ya se nota una aumentación importante de los casos de violencia y ya sabemos que eso es solo la punta del iceberg. Siguiente, gracias. Yannick, por favor, puedes tratar de hablar más fuerte, se escucha a medias. Ok, gracias. Lo voy a tratar. En este entorno se requiere mantener, reforzar y generar todos los apoyos necesarios para que los padres, madres y cuidadores puedan proteger y cuidar a sus hijos. Y el rol del sector privado y específicamente de los empleadores es fundamental. Los empleadores tienen la oportunidad de promover e implementar medidas y políticas de apoyo a las familias que tienen el enorme potencial de impactar directamente en la vida de los niños y niñas cuyos padres trabajan. Siguiente, por favor. Como ya lo ha mencionado nuestra colega Olga, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y UN Women han publicado un guía para compartir buenas prácticas del mundo laboral para apoyar a las familias y mitigar las consecuencias negativas derivadas de la crisis. Voy a repasarlas rápidamente primero y luego me voy a centrar un poco más en tres de ellas. Primero, se puede aplicar acuerdos de trabajo flexibles para que los trabajadores tienen la más libertad y oportunidad de cumplir con sus responsabilidades laborales y al mismo tiempo con sus responsabilidades familiares. En el contexto del cierre generalizado de las escuelas y guarderías, los empleadores pueden también prestar un apoyo fundamental a los padres con opciones de guarderías seguras y apropiadas. Los empleadores deberían también, por supuesto, prevenir y abordar los riesgos en el lugar de trabajo, reforzando las medidas de seguridad y de salud en el trabajo y proporcionar orientación y capacitación sobre las medidas de seguridad y de salud en el trabajo y sobre las prácticas de higiene. También debería alentar a los trabajadores que presentan síntomas a que buscan atención médica apropiada. Igualmente, es muy importante que los empleadores apoyan a los trabajadores para que puedan hacer frente al estrés y cuidar su salud mental, durante esta crisis. Por fin pueden también apoyar en el lugar de trabajo a los esfuerzos de los gobiernos por la protección social. Siguiente. La primera recomendación en cual quería atarme es la relatada a la necesidad de aplicar acuerdos de trabajos flexibles. Es importante tener en cuenta, como ya lo ha dicho un poco Olga, tener en cuenta que los trabajadores están combinando su trabajo con muchos otros retos y preocupaciones, como acompañar a los niños en su educación, como cuidar de la salud de su familia, resolver el abastecimiento de víveres y alimentos, el cuidado, la crianza de los niños y niñas, asegurar las tareas del hogar, manejar la incertidumbre por lo que pasara y seguramente muchas otras responsabilidades. La flexibilidad puede involucrar distintas formas, desde el trabajo desde casa hasta la adaptación en el lugar de trabajo, adaptación de los tiempos de trabajo, que puede ser muy útil, de los turnos y adaptación de las responsabilidades también. Pero en todos casos lo importante es ajustar las expectativas en conjunto y acordar planes flexibles y realistas con el empleado para aumentar la capacidad de los padres de manejar estas expectativas profesionales junto con sus expectativas familiares, lo que va a ayudar también a reducir el estrés. Siguiente. El segundo punto es relacionado relacionado a las opciones que pueden proporcionar los empleadores para el cuidado de los niños, de sus trabajadores, que puede ser un apoyo fundamental a los padres.
tengan en cuenta que el apoyo para el cuidado de los niños puede adoptar múltiples formas en función de la viabilidad y de las necesidades de los trabajadores. Dentro de estas medidas se pueden considerar proporcionar información sobre la disponibilidad de servicios de guardería, asegurar prestaciones para el cuidado de los niños, colaboración con proveedores externos de atención infantil, privados o públicos, o organizar centros de atención infantil en el lugar de trabajo. Lo ideal sería que los empleadores ofrecieran una combinación de medidas que reflejan las las diversas necesidades de los trabajadores y de sus hijos, pero por supuesto cada opción debe ser considerada de acuerdo a lo que es autorizado, lo que es relevante en adecuación con las necesidades de los trabajadores y lo que es posible y realista y sobre todo de acuerdo a la seguridad y protección de los niños. Siguiente, por favor. El tercer y último punto es relacionado al estrés de los trabajadores. La mayoría de las recomendaciones mencionadas contribuyen a reducir el estrés, sobre todo porque contribuyen a garantizar la seguridad de los empleados y la seguridad de los empleados, que sea el apoyo a los padres en opciones seguras y apropiadas para el cuidado de los niños, la prevención de los riesgos de contaminación en el lugar de trabajo o la orientación y capacitación sobre medidas de salud y seguridad. Pero también se debería brindar herramientas concretas y mensajes para el manejo del estrés y evitar el burnout profesional y el burnout parental, que puede ser muy, muy importante en este entorno. Y eso es de mayor importancia, tomar todas las medidas al alcance del empleador para cuidar de la salud mental de sus empleados y brindar herramientas y mensajes de parentalidad positiva y crianza cariñosa y sensibles a las necesidades de los niños. Estas medidas contribuyen a reducir el estrés, lo que va a tener impacto no solo en la productividad de los trabajadores, pero que también se repercutiría directamente en el bienestar de sus niños. Siguiente. Quería solo aprovechar la oportunidad para comunicarlos que UNICEF acabó de producir unas recomendaciones a las familias para combinar el trabajo desde casa con el cuidado de niños pequeños, que ese documento sería también compartido con el material de este webinar. Y acá así terminó mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yannick. Importante mencionar que toda la información que estamos mencionando durante este webinar se compartirá posteriormente, ¿no? Tanto guías como el contenido mismo de la presentación. Gracias, Yannick, y gracias, Olga, por esta introducción que nos pone en contexto. Vamos a empezar ahora con el diálogo con nuestros panelistas empresariales. Déjenme primero presentarles brevemente. Tenemos en la línea con nosotros María Laura Mietzak, es licenciada en psicología, tiene 16 años de experiencia como gerente de recursos humanos en diferentes organizaciones. Es actualmente gerente de capital humano de Mimo & Co. y también coordina el área de responsabilidad social empresarial. Es orgullosa mamá de 3 hijos. Mimo es una empresa argentina que se dedica al desarrollo y venta de indumentaria, calzado y accesorio para niños hasta los 12 años. Tiene más de 50 años de experiencia, emplea 900 personas en Argentina, tiene 36 locales comerciales directos, más de 300 puntos de venta y presencia en 9 países. Mimo es aliado de UNICEF en Argentina y es un promotor activo de desarrollo infantil temprano, en particular en temas de centros de cuidado infantil. También nos acompaña, bienvenida Laura. También nos acompaña Gerardo Vázquez. Gerardo es empresario en el sector energético, es presidente del Consejo de Index Sonora, director de sustentabilidad de Index Nacional y es en este momento el líder de la Comisión Especial de COVID-19 para Index. Participa en varias organizaciones empresariales en México, como el Consejo Coordinador, NAFINSA, y también participó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Index, por si no la conocen, es una cámara empresarial que representa a las empresas del sector de maquila y manufactura de exportación en México. Representan alrededor de 3.1 millones de empleos en el país, empleos directos, con un rol clave en cadenas de producción y suministro globales. Index y UNICEF son aliados también en México y están trabajando de la mano para mejorar las condiciones de trabajo y la condición de vida de los hijos e hijas de trabajadores de la industria.
Bienvenido, Gerardo. Nos acompaña también René Grullón. René es el vicepresidente ejecutivo senior de negocios internacionales y nacionales del Banco Popular Dominicano. René cuenta con una amplia experiencia en la banca, ha trabajado en el Banco Popular desde el 1992 en diferentes funciones. Hoy René es miembro del Consejo de UNICEF en la República Dominicana. El Banco Popular es una institución financiera privada y uno de los bancos más importantes del país. Fue creado en 1963, tiene casi 2 millones de clientes y el Banco Popular es miembro de Pacto Global en la República Dominicana. Finalmente nos acompaña Luis Arturo Torres. Luis Arturo cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos. Es actualmente vicepresidente de gestión global de talento en Millicom Internacional. Millicom es una empresa de telecomunicaciones que opera en América Latina con el nombre comercial de Tigo. Luis ha trabajado para empresas como Merck, Novartis, Johnson & Johnson y otras. Como les decía, Millicom es un operador telefónico y de línea fija que se propone desarrollar autopistas de comunicación en Latinoamérica. Tiene presencia en 9 países de Centroamérica y Suramérica. Millicom es también aliado de UNICEF y cuenta con una larga trayectoria de promoción de los derechos de la infancia, en particular de protección infantil en línea. Después de esta introducción, no me queda más que volver a reiterar la bienvenida, agradecerles por acompañarnos a nuestras 4 panelistas y sin más vamos a entrar en materia. La primera pregunta es sobre los principales impactos de la crisis sanitaria sobre sus empresas, colaboradores y familias, y sobre las medidas que han podido tomar a la fecha para litigar estos impactos. Les voy a pedir por favor que mantengan sus respuestas en 3-4 minutos para mantener tiempo. Voy a empezar primero con René. René, Banco Popular combina 2 retos, trabajo remoto, tuvieron que adaptar a esta situación y la adaptación de sucursales para asegurar un servicio mínimo a la población bancarizada. ¿Nos podías, por favor, comentar cómo han logrado apoyar a su gente, en particular madres y padres de familia, en este proceso de adaptación, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que como banco tenemos una responsabilidad muy grande de mantener nuestras operaciones funcionando, principalmente en estos países que la banca digital todavía tiene una baja penetración y mucha gente, tanto de las personas bancarizadas como de las no bancarizadas, necesitan acceso al banco para poder hacer efectivo y continuar los pagos bajo los esquemas y las pocas cosas que están abiertos, principalmente para la parte de alimentos, obviamente temas médicos, farmacias, etc. Entonces, sabiendo eso, pues hemos actuado en consecuencia con esto como base. Lo primero que fue muy importante para nosotros y se convierte en un consejo general es que gracias a ser una institución bancaria supervisada con unos esquemas de gobierno y gestión de riesgo, yo diría que muy profundo, nosotros tenemos un esquema de trabajo de continuidad de negocio y de gestión de contingencias que nos ayudó muchísimo. El comité de eventos críticos se activó en febrero desde que comenzaron a salir las noticias de Wuhan, y dijimos lo primero es proteger a nuestra gente. Obviamente, sin la protección de nuestra gente, nuestra familia y los hijos de nuestra familia, pues nosotros no podemos tener la continuidad en el negocio. Y lo segundo es, ok, ¿qué impacto puede tener esto sobre nuestros clientes? Pero concentrado en la parte de nuestro personal, que son alrededor de 8,000 empleados. Lo primero fue enviar a su casa a todos los que tienen algún tipo de debilidad de salud, enfermedades coronarias, diabetes, defensa baja por tratamientos o ese tipo de cosas. Las personas de más de 60 años se fueron a su casa junto con las primeras medidas que tomó el gobierno, que fueron bastante temprano en este país. Eso fue alrededor del 10% de los empleados. Después se fueron a cuarentena una gran cantidad de personas que tenían síntomas de algún tipo. Ahí se fue como un 5% más, o sea que de entrada teníamos un 85% del personal. Comenzamos inmediatamente a diseñar campañas de comunicación
para el tema de higiene, incluyendo la familiar, protocolo de atención a los clientes con lo que teníamos que mantener, creación de un repositorio de información y de preguntas para la familia, creando un hotline y un esquema de consulta donde tanto los empleados como sus familiares podían consultar, porque era un momento de muchas dudas. Distribuimos manita limpia y máscara a todo el personal que estaba atendiendo público. Quizás eso pudimos haberlo hecho más rápido, principalmente la parte de las máscaras, pero se hizo. Revisión de la temperatura en los principales edificios, subsidio al transporte, se le adelantó el bono vacacional a toda la empleomanía, se le aseguró el 100% del trabajo, o sea, se bajó la rotación a 0, también se pararon las contrataciones, obviamente. Y se está pagando el 100% de los incentivos a todas las personas, o sea, que se le mantuvo el ingreso a todo el mundo. Yo creo que aquí hay que hacer un reality check. No todas las empresas pueden hacer eso, pero las empresas que nos mantenemos operando, como el sistema financiero, los proveedores de alimentos, las industrias de alimentos que pueden continuar operando, deben considerar este tipo de medidas para asegurar que las personas, que los empleados y sus familiares puedan tener los recursos para poder hacer todo esto. Pensando mucho en la familia, en quizás que algunos cónyuges podían perder el trabajo, se otorgó también una moratoria al pago de los préstamos de empleados de 3 cuotas para que en 90 días no tengan que pensar en crédito, igual que hicimos con los clientes. Se hicieron otras cosas como crear un hotline con 5 médicos con especialidades, neumólogos, psiquiatras y psicólogos, para que las personas tengan acceso con toda esta incertidumbre. Se hicieron protocolos con medicamentos que se adquirieron para tener en reserva, con laboratorios de hacer testing. A los empleados pensionados también se le adelantaron unos bonos que típicamente se dan a final de año. Al final, el tema principal fue la gente. Entendíamos, nuestra gente, que también muchas madres y padres iban a tener a sus hijos haciendo escuela desde la casa, o sea que se flexibilizó el horario, lo cual cuando hay trabajo de la casa, pues es algo como quiera que automáticamente sucede. Pero al final del día cerramos un 30% de las sucursales. Las sucursales que se quedaron abiertas, se mandó a su casa el 50% de la empleomanía, se creó un inventario de 2 cajas, de manera que las sucursales tuvieran cada 2 semanas una rotación. Hoy estamos en la 6ª semana, o sea que el grupo A está terminando su 2ª semana por segunda vez. Se adecuaron todos los procesos para trabajo remoto. Definitivamente un trabajo grandísimo por parte de las áreas de recursos humanos para hacer aprobación y todo paperless. Se creó una guía de trabajo de distancia y en el intranet del banco, tanto para los empleados como para sus familiares, hay una cantidad de información y de riqueza que es muy importante. Luego de 2 semanas, teníamos ya 75% de la empleomanía trabajando en su casa o esperando a entrar en turno. 40% de las personas, gracias a Dios, logramos conectarla online como si estuviera en el banco, lo cual nos ha permitido pues mantener a la empresa funcionando y, más importante, cuidar a nuestras familias y el tiempo para que los padres le dediquen a sus hijos que están en la casa y ya no están yendo al colegio provisionalmente, lo cual era un tema crítico. Gracias, Román. Gracias, René. Gracias por compartirnos esto. Ahora voy a preguntar a Luis Arturo de Minicom. Minicom es de estas empresas que están trabajando más de lo normal para asegurar que sus usuarios en estos 9 países donde operan puedan seguir conectados, que es el tema que ha sido el nervio de la guerra en esta crisis. ¿Cómo están manejando ustedes el bienestar del personal, en particular de padres, madres de familia, durante esta crisis, Luis Arturo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro. Creo que es bien importante el contenido. Sí, bueno, como tú lo comentas, en este momento la industria de telecomunicaciones ha sido esencial y crítica para conectar tanto a las familias como a las empresas, como a los hospitales, el asegurar que la gente tenga acceso a alimento, tenga acceso a educación, tenga acceso también a pues, asistencia médica. Entonces, efectivamente, nosotros reconocemos y asumimos
la responsabilidad social que tenemos en este momento con nuestras comunidades y evidentemente hemos pues priorizado en asegurar que haya continuidad en el negocio y al mismo tiempo el proteger a todos nuestros empleados. Entonces, desde muy temprano pusimos una fuerza de trabajo a enfocarse en cómo asegurar que esto se cumpliera, ¿no? En proteger a nuestros empleados, en mantener el compromiso y la motivación de nuestros empleados en alto y asegurar la continuidad del negocio para asegurar que estuvieran nuestras comunidades conectadas. Y en ese sentido, desde la fase 1, ¿no? Creamos un comité de crisis multifuncional, creamos guías globales para segmentar la fuerza de trabajo dependiendo de la criticalidad de su rol para la continuidad del negocio, el riesgo que también representaba para ellos y aseguramos tomar medidas para que estuvieran protegidos. En ese sentido también, obviamente, implementamos el social distancing, o sea, el distanciamiento social desde etapas muy tempranas, hace 7 semanas, a fin de establecimos métodos de desinfección de los lugares de trabajo y luego, obviamente, después pasamos a la fase 2, en donde ya estaba el contagio en la mayor parte de las operaciones en donde estamos. Y a la gente de back office, de oficina, el 99% de nuestra población ahorita en este momento está activamente trabajando desde casa. Tenemos gente que está dando soporte técnico y nuestros equipos de venta están evidentemente trabajando en sitio por excepción y el gobierno nos lo ha pedido con todas las medidas de protección. La mayor parte de nuestras tiendas han cerrado. Los call centers están activos desde casa a través de uso de tecnología que implementamos rápidamente. Cambiamos el modelo de atender a nuestros clientes y a través de tecnología pudimos atender estos grandes call centers que tenemos a nuestros clientes. Y algo muy importante tiene que ver con el mantener la motivación y el compromiso de nuestra fuerza de trabajo. Nosotros, afortunadamente, somos una empresa que tenemos muy arraigado la misión y el propósito por el cual existimos. Que evidentemente, como tú lo dijiste, sí es conectar a las comunidades, sí es crear las autopistas digitales, pero al mismo tiempo tenemos muy claro que y es parte de nuestro propósito, es tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Y en ese sentido, la motivación ha sido bien alta por seguir manteniéndolos conectados y ofrecer los servicios de los que hablábamos hace un rato. Desde la fase 1 ha habido una visibilidad de liderazgo, una presencia de liderazgo muy alta. Creamos también guías para la colaboración virtual. Ya ha habido mucha comunicación. Creamos un plan de reconocimiento para lo que llamamos nuestros héroes TIGO, que por la naturaleza de su trabajo han tenido que salir a dar asistencia técnica. Creamos un programa de bienestar emocional que estará enfocado a nuestros empleados y a sus familias, donde tenemos seminarios virtuales de manera semanal con expertos en la materia para manejar la crisis, la ansiedad, técnicas dando pensamiento positivo, ir administrando la crisis y la ansiedad que esto genera. Desde workouts digitales, yoga, zumba, CrossFit. Y algo también importante es que nuestro CEO ha estado bien presente con diferentes grupos y nuestros directores generales y nuestro equipo de liderazgo motivando a la gente. Y algo también que es importante es que se creó una línea de asistencia psicológica que ha sido bien utilizado con Hemos hecho actividades como, por ejemplo, el viernes pasado, en donde invitamos a los hijos de nuestros empleados a que se conectaran y les llevamos un mago y ahí por 2 horas estuvimos entreteniéndolos y aprovechamos que estaba ese foro para darles un entrenamiento en seguridad en línea de sus papás. De tal manera que tuviéramos, pues ahorita que está tanto en la digitalización y que están conectados todo el tiempo en las escuelas, pues eso es algo que
que hemos hecho también. No solamente es algo que hacemos con los hijos de nuestros empleados, pero estamos muy activos en escuelas, en nuestra iniciativa de protección en línea para asegurar que los maestros y los niños y los papás sepan cómo evitar situaciones que a veces ocurren en línea, que son inseguras. Un último punto, que no es directamente a nuestra fuerza de trabajo, pero sí como a la comunidad, por ejemplo, en Bolivia, en alianza con algunas instituciones reconocidas, lo que hemos hecho es entrenar a miles de profesores para que ellos puedan hacer el cambio de la educación tradicional a la educación en línea. Y miles les dimos pues, guías y entrenamiento de cómo hacer ese shift, ¿verdad? En eso estamos, tomando en cuenta la responsabilidad social que tenemos tan grande con las geografías en las que operamos y tomando en cuenta la importancia de proteger a los papás, a los hijos y a nuestros trabajadores, dando flexibilidad en los horarios de trabajo para que también puedan cuidar a sus hijos. Buenísimo, mil gracias y gracias por compartirnos, ¿no? Estas experiencias. Están saliendo varias preguntas en el Q&A y muchas gracias por ello. Como lo hemos mencionado, al final del conversatorio trataremos de contestarlas y si no nos da tiempo, aseguraremos mandar respuestas generales o de alguno de los panelistas cuando es más directo para alguno. Por favor, ahora quiero ceder la palabra a Laura. Mimo & Co. es parte de las empresas más afectadas. Tuvieron que hacer su operación, asignar a domicilio la mayoría de su plantilla, cerraron todas sus tiendas y sufrieron una pérdida inmediata de ingresos casi completa. Laura, muchas gracias por estar acá. ¿Nos podías, por favor, comentar qué tipos de medidas están tomando Mimo & Co. para apoyar en particular a padres y madres de familia en esta crisis? Y si han podido aprovecharse de alguna medida gubernamental o algo que les puede beneficiar en este momento. Gracias, Laura. Gracias, Romain, por la invitación. En realidad, digamos, en nuestra empresa la situación es un poquitito diferente a lo que... Por favor, ¿puedes hablar muy fuerte? Sí, ¿ahí se escucha? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan mejor? Sí, habla fuerte, por favor. Perfecto. Bueno, la situación en la compañía, como recién comentabas, Romain, es un poco diferente. Mimo es una empresa que se dedica a la indumentaria, calzado y accesorios para niños y preadolescentes, con lo cual, cuando toda esta situación de alguna forma empezó, claramente comprar indumentaria, calzado y accesorios no se convirtió en la prioridad del consumidor. Con lo cual, antes de que comience el confinamiento aquí en Argentina, la empresa, nosotros habíamos decidido ya cerrar nuestras tiendas unos días antes de la decisión del gobierno, justamente para preservar un poco a todo nuestro personal, pero la situación se tornó muy rápidamente crítica, donde nosotros tenemos todas nuestras tiendas, en la gran mayoría, cerca del 70% de las tiendas están dentro de malls, de shoppings, con lo cual lugares que estaban completamente cerrados, cerca del 90% del personal que hoy tiene la empresa no tenía ni tiene ninguna posibilidad de realizar ningún trabajo en home office, porque el gran caudal de personal está dentro de los locales, las tiendas comerciales, están en las plantas realizando control de calidad o servicios de distribución, lo cual nos encontró en una situación mucho más grave de la que nosotros habíamos pensado, y más allá de considerar en las medidas que tengan que ver con el paliativo del cuidado de todos nuestros colaboradores y sus familias, empezamos a pensar en la sustentabilidad de la empresa. ¿Cuánto tiempo podíamos sostener una empresa que no tenga ningún tipo de ingreso, ningún tipo de facturación? Básicamente fuimos convirtiendo los procesos de venta online con muchísimo más protagonismo del que tenían antes, pero sí, todo nuestro producto es un producto donde en general aquella madre que le compra, digamos, Laura, accesorios perdón, se escucha muy bajo. Quizás apagar tu video y acercar el micrófono a tu... Okay. Sí, Perfecto. gracias. Hola, ¿ahí me escucha mejor? ¿Se Yo escucha creo que bien? sí. Sí, lo más que Bueno. puedas. Gracias.
Bueno, básicamente la situación, les decía, tiene una criticidad bastante más importante. El 90%, les decía, de todo nuestro personal no tiene ninguna posibilidad de realizar trabajo en home office. Con lo cual teníamos de toda nuestra dotación de personal, solo el 10% de las personas que de un día para el otro habían podido encontrar posibilidad de trabajar desde sus casas. Una práctica que es cierto que nosotros no utilizamos mucho por la industria a la que pertenecemos, que básicamente tiene que ver con manufactura y con venta de productos en forma presencial. Una madre que le compra prenda para sus bebés y para sus niños, en general le gusta tocar las texturas del tipo de tela que está comprando, y eso requiere en general un estilo de venta presencial. Con lo cual, una de las primeras medidas, por un tema de preservar la salud, fue antes del confinamiento cerrar todos nuestros locales comerciales, crear, por supuesto, un comité de crisis, y nos encontramos también con una de nuestras prácticas, que es que la empresa tiene su propio jardín maternal, un espacio, es un edificio de 700 metros cuadrados que le presta servicio a todas las madres de las plantas, que también se tuvo que cerrar porque es un servicio educativo, como cualquier otro colegio, como cualquier otra institución educativa, y también con el costo que eso nos traía, porque en definitiva el servicio del jardín maternal sigue presentando un costo, pero hoy no está abierto a ninguno de los hijos de los empleados que acuden. Con el poco tiempo dijimos qué es lo que la empresa puede hacer, y si bien muchas prácticas en términos de responsabilidad social tenemos hace muchísimos años, salimos a hablar con nuestros empleados y en forma voluntaria se ofrecieron muchísimas personas para presentarse en fábrica para la confección de barbijos y material médico. Esos barbijos, cuando se presentó toda esta gente, dijimos, no estamos en condiciones de lucrar con esto, por ende, si se realizan, se van a realizar con nuestras telas y nuestra mano de obra en forma de donación y en forma gratuita directa a los hospitales que nosotros tenemos hace ya tantos años contacto. Ya llevamos más de 25.000 barbijos donados a diferentes tipos de hospitales y entidades que lo necesitan. Otro punto importante fue involucrar a los sindicatos y empezar negociaciones con los sindicatos para ver cómo podemos preservar a nuestros empleados y a sus familias para que sostengan un ingreso económico, considerando que no estábamos generando prácticamente facturación. Y ahí se abrió la brecha de qué tipo de ayuda está otorgando el gobierno. Al día de hoy, por una empresa como Mimo & Co, que es una gran compañía, no hay ayuda directa. Las ayudas que se estuvieron promulgando hasta la semana pasada son ayudas para empresas que tengan hasta 800 empleados, cosa que en el caso nuestro no aplica, y está en duda de si eso va a tener cierta flexibilización para que el gobierno pueda otorgar por cada empleado privado lo que acá en Argentina se dice sueldo mínimo vital y móvil, que es un sueldo mínimo, o hasta 2 sueldos mínimos por empleado, para colaborar con todas aquellas empresas privadas que no están pudiendo generar ningún tipo de ingreso. Otra de las cuestiones que estuvimos trabajando son nuestras redes sociales también. En las redes sociales tenemos muchísimos seguidores y se han propuesto actividades para nuestro público que tiene que ver con mensajes un poco, digamos, positivos, de dibujar. Se hicieron concursos, ¿no? Dibujemos que el próximo superhéroe, la próxima superhéroe que de alguna forma pueda combatir con el coronavirus, y todos los niños, digamos, dibujando y viendo la posibilidad de salir de esto, dibujar arcoíris, digamos, todo nuestro poder de redes sociales puesto al servicio de nuestros consumidores, pero la verdad es que la empresa ha dado un vuelco enorme y hoy estamos todos más en términos de pensar en la sustentabilidad de la compañía, teniendo a su público como en el centro de la escena, pero lo cierto es que el momento es de una criticidad para nuestra industria muy importante. Gracias, Laura. Muchas gracias por compartir esto. Nos está comiendo el tiempo, pero de nuevo, probablemente no tengamos tiempo de responder a sus preguntas, pero no dejan las de hacer en el Q&A y les mandaremos seguimiento sobre las mismas. Ahora quiero ceder, por favor, la palabra a Gerardo. Gerardo, las plantas de Index tuvieron que cerrar sus operaciones también, impactando no solo sus empleados, pero cadenas de producción globales. ¿Cómo se han podido adaptar Index y sus plantas y sus miembros para apoyar las millones de familias que dependen del sector?
Te escuchamos y te vemos. Bueno, primeramente constituimos un comité COVID desde finales de enero de este año. Estábamos viendo que llegaron los productos cortos que traíamos de Asia y constituimos nuestro comité COVID, donde lo estoy presidiendo, que es un comité de crisis y empezamos a definir cuáles eran nuestros objetivos. Lo primero, pues obviamente la protección, el cuidado de nuestro personal. Segundo, los activos y la continuidad de los negocios. Y tercero, proteger también la reputación de las empresas y la manufactura de México ante el mundo. Nosotros después, como se vino agravando una vez que fue declarada la pandemia, pues empezamos a tener mayores cortos que les llamamos menos manufactura y pues empezamos a hacer lo que todos hicimos de llevar a personas vulnerables a que quedaran en casa, así como tratar de hacer lo mayormente posible home office y cerca de 1 millón de personas estuvieron haciendo y continúan haciendo home office. Sin embargo, pues nosotros tenemos nuestras plantas de manufactura. Una vez que en el mes de marzo en México se hace un decreto donde teníamos que cerrar y con empresas no esenciales, pues fuimos a cerrar casi 2 millones de empleos. 1 millón continuó trabajando como esenciales y en todo esto estuvimos contribuyendo. Ahorita hemos donado más de $1 millón para diferentes grupos médicos, para cuerpos médicos. Se han donado ventiladores y además nosotros somos fabricantes de ventiladores en el mundo. Entonces contribuimos de alguna manera también. Se han estado cayendo, como vemos, el internet ha sido débil y estamos produciendo fibra óptica. Estamos produciendo conectores, partes para satélites, etcétera, etcétera. Nosotros durante todo este tiempo, pues estuvimos haciendo al principio, cuando ya fue decretada la pandemia, estuvimos haciendo cerca de 2 millones de tomas de temperatura diariamente. Esto es, al llegar a las instalaciones de nuestras plantas, se estuvieron haciendo tomas de temperatura y se estuvo también teniendo supervisión médica de todo nuestro personal. Posteriormente, pues ya regresaron a sus casas y vimos ahí un impacto que se causó. Cuando regresa el personal a sus casas y nosotros estuvimos pagando el 100% del sueldo, lamentablemente a veces en casas ya no se tuvo los cuidados especiales. Hubo gente que se contagió de varias plantas, hoy no pueden regresar. Dentro de los 3.1 millones de empleo que generamos, ya tuvimos lamentablemente cerca de 7 fatalidades en una ciudad específica en la frontera norte. Y lamentamos mucho porque hubo contagios que no debieron haber habido. A veces esta pandemia, como lo bien sabemos, va a durar más de 2 años para que sea decretada su conclusión. Entonces nos dimos a la tarea de hacer, junto con el gobierno federal, los mecanismos de protección que pudieran garantizar y mitigar el impacto de riesgos. Estuvimos trabajando junto con varias embajadas y estuvimos trabajando junto con la OSHA, con IOSH, con algunas instituciones para identificar las mejores prácticas y establecer las categorías de riesgo de los trabajadores expuestos a un daño adverso a la salud por motivo de COVID. Y pues nuestro sector ha estado trabajando fuertemente. Estamos muy cercanos a que ya venga un desconfinamiento o una reapertura gradual. Hicimos una planeación nacional de una reapertura gradual y esperemos que en 4 semanas se logre tenerla. Pero antes de esto, nuestras instalaciones están poniendo tapetes para limpieza de los zapatos. Estamos transportando al personal desde sus casas hasta nuestras plantas en un asiento sí, un asiento no. Ya todos los comedores industriales cuentan con acrílicos para que cuando se quiten el cubrebocas o la mascarilla
puedan hacerlo sin estar en exposición con demás compañeros. Se van a estar tomando muestras aleatorias durante la transportación y 100% llegando a las plantas. Y además, dentro de las instalaciones, en las líneas de proceso y en las áreas administrativas, ya hay cámaras térmicas que están verificando la temperatura corporal de nuestras y nuestros colaboradores. Y vemos que también al interior de las familias empezó a haber temores, empezó a haber mucho estrés, y nosotros tenemos algo que se llama Ombudswoman, que es una institución que la preside una doctora en Derecho y que nos apoyan para poderle dar asesoría gratuita a todo nuestro sector. En este sentido, principalmente en estrés, también les damos asesoría en problemas de prácticas justas de empleo, en nutrición, en algún tipo de problemas sociales. Esta área está dirigida para tejer al tejido social y poder reconstruirlo. Entonces, si hay dependencias, adicciones, les apoyamos, y estuvimos viendo que había temores. Entonces, hubo una serie de reportes y de llamadas donde la gente tenía estrés. Ahora bien, en cuanto a impactos, pues dejamos de exportar. Nosotros exportamos 269 mil millones de dólares por año. Para nosotros un mes de exportación es muchísimo dinero. Se rompieron las cadenas que tenemos de suministro con nuestros socios del tratado internacional que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y pues tenemos que reconstruirlo. Entonces, pérdidas tenemos millonarias y se espera también algunos recortes de empleo. Sin embargo, con la firma del TEMEC, que es el USMCA, que es un Free Trade Agreement entre México, Estados Unidos y Canadá, creemos que vamos a cambiar la manufactura. Hicimos también muchos procesos de conversión de la manufactura, de tal manera que estuvimos haciendo mayores productos médicos. Dicho de paso, hoy nuestros médicos hacen excelente trabajo, son nuestro principal frente de línea. Sin embargo, como todos sabemos, no hay un tratamiento o una vacuna específica aprobada totalmente para parar esto. Así es de que se tiene que combatir con tecnología, con ventiladores, con cánulas, con respiradores, con N cantidad de productos tecnológicos del sector médico que nuestra área ha estado produciendo. Entonces, pues nosotros estamos muy cercanos a tener una reapertura, dado que el sector automotriz de los Estados Unidos va a arrancar y del mundo entero, y nosotros somos el tercer proveedor más grande del mundo en cuanto a autopartes. Entonces estaremos ahí trabajando. Algunos tips que me gustaría dejar para nuestro público es: uno, no tener temor. El COVID va a durar más de 2 años y tenemos que aprender a protegernos correctamente y a poder salir adelante en medio de esta crisis. No podemos quedarnos temerosos en casa por mucho tiempo. Sí, durante la recomendación de la sana distancia, sin embargo, llega un momento en que es inviable. Que permanezcan los sectores productivos económicos cerrados. Tenemos que hacer proyectos contracíclicos, que son los proyectos que hoy van a poder generar impacto y volver a encadenar el sector primario, secundario y terciario de nuestras economías. Entonces, tenemos que hacer este tipo de proyectos, establecer nuestros comités, salirnos de la franja del temor y cruzarnos a una franja donde la protección, el cuidado, los protocolos específicos de cada una de nuestras instalaciones sean adecuados, sean establecidos y sean estrictamente llevados a cabo para que podamos mitigar los impactos. Y pues de nuestra parte estamos totalmente convencidos que los mecanismos son así. Les describo rápido un ejemplo: un lugar cerrado con más de 50 personas, que no se puede trabajar con una distancia de 1.5 metros,
que sí hay gente que pueda tener contagios, etcétera. No estoy hablando de una planta de manufactura, estoy hablando de un hospital. ¿Cómo sí pueden trabajar los empleados allí? Digamos, un doctor, un enfermero, enfermera, un camillero, etcétera, pueden trabajar mediante protocolos, mediante controles de ingeniería, controles administrativos y la dotación de equipo de protección personal que mitigue esos impactos. Entonces, es muy importante establecer por cada uno de nuestros procesos los diferentes tipos de riesgo y cómo se mitigan. Por el otro lado, también hay que llevar una coordinación muy cercana. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, se nos está terminando el tiempo. Sí. Perdón por esta grosería, pero quisiera cerrar. No, nos hemos extendido mucho en esta pregunta general, pero creo que toda la información que compartieron los panelistas es muy relevante. La siguiente pregunta iba un poco más hacia el futuro y cómo ven la situación evolucionar y qué otras adaptaciones podemos generar. Lo que vamos a hacer es pedir a los panelistas que nos manden respuestas escritas para esta segunda pregunta y se las vamos a compartir junto con el email de seguimiento a todos los asistentes del webinar, ¿no? Yo nomás quería cerrar porque ya hemos terminado el tiempo impartido para este espacio. Francisco, no sé si puedes por favor proyectar la guía. Invitarlos a todos a regresar a esta guía que fue el pretexto de este espacio. En esta guía viene una serie de recomendaciones muy en línea con lo que comentan todos los panelistas. Les invitamos a tomarla en cuenta y pensar también, como decía Gerardo, en lo que está viniendo para todos, ¿no? Esta situación va a durar de alguna forma u otra durante 1 año y medio, 2 años, hasta que haya la podemos considerar solucionada. Entonces van a haber varias evoluciones en esto. Yo les quiero invitar nomás a pensar y a guardar en mente algunos conceptos. Primer concepto, el de equidad. No se trata de proveer el mismo trato a todo el mundo. La gente tiene necesidades diferentes, que sean padres de niños chicos, de niños grandes, que tengan personas de la tercera edad a cargo. La gente va a necesitar esta flexibilidad. Liderazgo inclusivo y humano, empático. Ahora es cuando toca ya conocer un poco más las necesidades de nuestra gente y poder hablar de turnos adecuados para ellos, poder hablar de un tiempo partido adecuado para cada uno, ¿no? Comunicación cruzada y escucha. La gente quizás si no tiene cultura de expresar sus necesidades, nos toca a nosotros como líderes empresariales escucharles y tratar de entender cómo nos podemos ayudar. Flexibilidad y creatividad, que es lo que estaba diciendo Gerardo y otros panelistas. Vamos a tener que definir nuevas formas de trabajar, entonces mantener la mente abierta y nuevas formas de cuidado infantil, como nos mencionaba Yannick, ¿no? Mantener el concepto de preservar derechos. América Latina ha hecho muchos progresos en cuestión de derecho del trabajador y cuidar a sus familias. Sería una pena que esto se viera tan afectado. Sabemos que viene fuerte esta crisis, entonces ustedes empresarios pueden ser una barrera natural contra esta crisis en este momento. Y finalmente, pues nada, vamos a vivir con el COVID durante varios meses, entonces seguir acompañando a los empleados. Si bien ya pasó el primer paso de la crisis, eso va a durar, los impactos en la salud, pero también en la salud mental va a seguir siendo presente. No me queda más que agradecer a los ponentes por su tiempo, por sus testimonios. Les vamos a hacer llegar, como le hemos mencionado, un email de seguimiento con la grabación y el contenido de la conferencia, los resultados de las encuestas que les hemos extendido, algunas guías para las empresas y para sus empleados que les pueden compartir para darles tips también. Gracias a todos, mil gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que eso sea el inicio de un diálogo que podremos reactivar un poco más adelante en el tiempo y esperamos que les haya resultado útil esta conversación. Por favor, cuídense mucho y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Román.